bien recibido, porque más que nada es para Él. Este mensaje es instruido por Él, para todos nosotros que sea de ayuda. Cerremos nuestros ojos. Padre eterno, te damos gracias por esta mañana, Señor, por tenernos aquí como cada sábado, por darnos la energía, la fuerza, de que a veces se atraviesan contratiempos para algunos de nosotros, pero tú nos abres el camino, Señor, nos limpias los lugares para poder llegar a este lugar, más que nada, Señor, a adorarte, a servirte y agradecerte por todo y por toda tu misericordia, Señor. Gracias por permitirme estar aquí. Gracias por todo, Señor, porque sin tu misericordia no somos nada. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Antes de empezar con el capítulo del estudio de esta semana, la porción, vamos a hacer un pequeño repaso para empezar agarrándole el hilo de lo que se va a hablar ahora. En el estudio pasado, o de la parashá semanal, viene cómo Aarón y sus hijos fueron consagrados, fueron ungidos y santificados para empezar en el sacerdocio. Moisés hizo traer el becerro de la expiación para que Aarón y sus hijos pusieran las manos en la cabeza del animal y luego degollarlo. Fue por la expiación de ellos. Y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar. Holocausto de olor grato al Eterno. De olor grato para el Eterno. Vamos a enfocarnos en ese, no se le olvide esa frase. Y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, e hizo traer Moisés el otro carnero, el carnero de la consagración, para Aarón y sus hijos. Degolló el animal, tomó Moisés de la sangre del animal y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo derecho, sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho, e hizo lo mismo con sus hijos. Esta es una serie de, ¿qué se podría decir? De una serie de prácticas sacerdotales que Moisés llevó para consagrar a Aarón y a sus hijos. Ordena también el Señor a sus hijos, a Aarón y a sus hijos, de la puerta del tabernáculo que no salieran durante 7 días. El día que se cumplieran esos 7 días de sus consagraciones, se iban a ser consagrados. Entonces les dice el Señor: guardaréis esta ordenanza para que no muréis. Eso fue una parte de lo que se vio en el estudio de la semana pasada. Empezamos con el capítulo 9. Por favor, que alguien me lo lea. Levítico 9. Y yo le muestro dónde parar, por favor. Gracias, hermana.
Está ahí, hermana. Está bien, gracias. El capítulo 9, hermanos, es un registro de lo que ocurrió en el 8º día. Por eso esta parashá lleva el nombre octavo. Fue el inicio del sacerdocio de Aarón y sus hijos. Si ustedes pusieron atención en la parashá, lo que vimos del estudio pasado, parte de lo que les dije, Aarón, todo lo que hizo Aarón en su inicio como sacerdocio, Aarón lo había hecho con él y sus hijos. Hizo lo mismo Aarón, lo que Moisés había hecho con ellos. Llevó los mismos ejercicios sacerdotales, llevó los mismos ofrendas, los sacrificios. Le hago una pregunta. Aarón, ¿quién lo ungió como sacerdote? ¿Con qué derecho Aarón hizo lo que hizo con Aarón y sus hijos? Vamos a ver, conforme esté hablando, esa pregunta que les estoy haciendo. ¿Cómo es que Aarón ungió, consagró a los hijos de Aarón? Como sabemos, hermanos, en las Escrituras, nomás a 3 personas, y como se nos ha enseñado, se les podía ungir en la palabra. ¿Quiénes son? Era el rey, era el profeta y el sacerdote. Eran las únicas 3 personas que se les podía consagrar e ungir. Moisés cumplió relativamente con cada una de estas funciones. Él fungió como profeta, si ustedes recuerdan. De hecho, es conocido como uno de los más grandes profetas. Él fungió como sacerdote, porque antes de consagrar a Aarón y a sus hijos, él era el sacerdote del pueblo de Israel. Y sobre todo, él fungió como rey, porque él fue el que dirigió al pueblo de Israel durante 40 años. Él fue el líder, él era la cabeza, y él fue el encargado de llevar, de entregar la ley al pueblo de Israel. O sea que se puede decir que él fue rey del pueblo de Israel. Moisés fue un sacerdote de un orden diferente. Fue de una orden superior de sacerdotes, e inclusive una orden superior que la de los sacerdotes arónicos. Él fue inclusive más allá de los límites que tenía Aarón y sus hijos. Él podía entrar al tabernáculo y, como dice la Biblia, él podía hablar cara a cara con el Señor. Él tenía una orden superior de sacerdote. Nos damos cuenta que el Eterno fue el que consagró a Moisés como sacerdote, como rey y como profeta. Aarón primero tenía que hacer expiación por sí mismo. Primero tenía que pedir perdón por él, luego por su familia, luego por el pueblo. Él tenía que interceder por el pueblo de Israel. Como quien dice, él tenía que llevar la carga del pueblo de Israel. ¿Se imagina? Qué gran responsabilidad para este sumo sacerdote, dar la cara por el pueblo. Imagínense, primero que nada, él tenía que estar bien consigo mismo. Tenía que estar bien con el Señor. Tenía que estar santo, consagrado, limpio, para poder interceder por el pueblo. Si él no estuviera así, pues lógico, como dice la palabra, ¿verdad? Ellos caían muertos. El Señor los consumía. No nomás era de hacer los sacrificios y ofrendas por el pueblo. Él tenía que estar rectamente obedeciendo al Señor, él y sus hijos. Se trataba de que tenía que andar conforme a la palabra del Señor. Se trataba de que tenía que andar conforme el Señor lo decía. En aquel tiempo, hay una diferencia, que en aquel tiempo los sacrificios, la expiación por el pueblo de Israel que hacía Aarón, solamente proveían expiación para el pueblo de Israel, no para nadie más. Era única y exclusivamente para el pueblo de Israel. Ahora nosotros, en este tiempo es diferente. Ahora nosotros tenemos
a Yeshua. El Eterno envió a su Hijo para que las cosas que nunca podría ser el sistema sacerdotal, arónico o el sacrificio de antes, fuera diferente. El Señor mandó al Eterno para que nosotros pudiéramos vivir. No nomás nosotros, el sacrificio de Mesías es para todo el mundo. Antes era exclusivo para el pueblo de Israel. Ahora, con el sacrificio, con la expiación del Mesías, cualquiera de este planeta que quiera disponerse ante el Eterno, tiene el derecho al perdón. Esa es la diferencia en el sistema de antes al sacrificio que hizo nuestro Mesías por nosotros, que ahora cualquiera puede sufrir, perdón, puede tener expiación por intercesión del Mesías. Él es el sumo sacerdote. Él es el sacerdote de sacerdotes. Él es el rey de reyes. Él es el profeta de profetas. Moisés, como sabemos, como se nos ha enseñado, era un prototipo del Mesías. El Eterno va por mucho más que eso. Él era nuestro camino. Nadie va al Eterno si no es por Él. Él cumple con todos los requisitos, más allá de cualquier personaje que usted ve en la Biblia. Vamos a leer, por favor, el Salmo 110, versículo 4, por favor, si alguien me ayuda. Y otra persona que me ayude con Hebreos 20 al 27, por favor. Por favor, hermana. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué di? Cierto. ¿Perdón? Era Hebreos 12, perdón. 12:20, hermana. Al 27, por favor. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al día de Dios, a la ciudad del eterno amigo, Jerusalén, la celestial, a la compañía. Hermana, perdón, hermana, discúlpeme, no. Sí. Creo que me equivoqué, les pido una disculpa. Permítame. Señor hermano, por favor. Amén.
Hasta ahí, hermano, gracias. Como vemos, como les comentaba, el Mesías es el sumo sacerdote. Nos da una explicación de que los sacerdotes de antes pues morían y seguía la dinastía. Él murió, pero resucitó. Tenemos sacerdote por la eternidad, sumo sacerdote que interceda por nosotros. La Biblia, la Torá, como usted quiera llamarle, nos enseña que los esfuerzos por nosotros, por sí mismos, al querer acercarnos al Eterno, no son suficientes. Tenemos que tener un sumo sacerdote, un intercesor, para poder acercarnos a Él. Era necesaria la intervención del Mesías para que nosotros pudiéramos lograr eso. Cuando usted y yo, hermanos, decidimos consagrarnos al Eterno, fuimos santificados, fuimos ungidos. Cuando usted decidió seguir el camino del Eterno, también conllevó una gran responsabilidad, tanto como Aarón y sus hijos. Nosotros, al ser consagrados para servirle al Eterno, cargamos con esa gran responsabilidad. Nosotros tenemos el deber, la responsabilidad de seguir los pasos del Mesías. Ya no somos cualquier persona. Somos pueblo santo. Somos sacerdotes. Somos mensajeros. Y sobre todo somos hijos del Eterno. Todo esto lleva a un gran sacrificio de nosotros hacia Él. Estamos hablando de ofrendas, estuvimos hablando de los sacrificios. Cuando usted se consagra al Señor, conlleva un gran sacrificio también. Por favor, leamos lo que dice en Romanos 12, 1 y 2, por favor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que preservéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí Pablo nos pide que hagamos esto, un sacrificio, que nos entreguemos al Señor. Pero no vaya a prender el asador de su casa y se vaya a aventar un clavado a Él, ¿verdad? El Señor nos pide un sacrificio diferente. El Señor nos pide que sacrifiquemos. ¿Qué podemos sacrificar al Señor? Cuando usted entregó su vida al Señor, ¿qué fue lo primero que sacrificó? Yo, ¿qué fue lo primero que sacrifiqué? Claro, nuestro egoísmo, nuestra soberbia, nuestra rebeldía, más que nada. Eso es un gran sacrificio que empezamos a hacer para el rato al Eterno. Sometimos esta carne y no es fácil, no es fácil. Usted tanto como yo sabemos que al empezar en los caminos del Eterno suceden muchas cosas. Hasta parece la pura verdad que se empieza a alejar uno de ciertas cosas o de ciertas personas, y cuando empieza a buscar uno al Eterno se las topa. Si antes usted compraba, en mi caso, si antes yo compraba cerveza, cuando empecé a buscar al Eterno, hasta me la regalaban. Es cuando empieza uno a darse cuenta que cuesta, no es fácil, nadie va al Eterno sin las manos vacías, tiene uno que entregar algo a cambio. Pablo de eso nos habla, tenemos que entregar un sacrificio puro, santo, agradable al Señor. Sobre todo, nos cuesta seguir sus mandamientos al principio. Todo esto es parte de esta práctica, se puede decir, de nosotros,
sacerdotal al iniciar con el Eterno. Cuando dejamos a un lado nuestros propios deseos personales y rebeldía y nos sujetamos al Eterno, entonces estamos sacrificándonos a nosotros mismos por amor a Él. En vez de ofrecer una cabra, un cordero, un toro, estamos ofreciendo a nosotros mismos. Vamos a leer, por favor, Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y alguien que me ayude con Oseas 6:6, por favor. ¿Es primera de Samuel? Y Samuel dijo, Mm. se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ujú. Amén. Oseas 6:6, por favor. Porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Como usted se da cuenta, ahí viene lo que el Eterno quiere de nosotros. Él más que nada prefiere nuestra obediencia, prefiere que día a día entendamos su palabra, que día a día leamos, que día a día estemos en el camino que Él nos pide. Como mensajeros, que es una de las cosas que al consagrarnos nosotros al Eterno, fue una de las cosas que Él nos dio, mensajeros. Como mensajeros, tenemos la responsabilidad de compartir lo que aprendemos, tenemos la responsabilidad de compartir lo que tenemos, de hablar de la palabra de Él. Claro, cuando nos la pidan, cuando nos pidan un consejo, cuando nos pidan una opinión, es nuestro deber como mensajeros, como consagrados al Eterno, no quedarnos callados, hermano. A mí, en lo personal, cuesta, quiero decirles, cuesta también, eso es un sacrificio, porque muchas veces vamos a ser rechazados, el hablar del Eterno, el hablar de sus mandamientos, el hablar de la verdad. Cuesta, es sacrificio, porque nos pueden decir de cosas, vamos a ser rechazados, tal vez se van a burlar de nosotros. En lo personal, a mí y a mi esposa, y en El Paso, Texas, pues prácticamente hemos sido rechazados. Por eso esto que les estoy diciendo es un sacrificio, hasta el ser mensajero de Él. A mí y a mi esposa de varios lugares nos han corrido allá en El Paso por defender esta palabra. Que a pesar, cuando nuestro rabino nos empezó a enseñar años atrás, pues nosotros andábamos como niño con juguete nuevo. Empezábamos a hablar, nos invitaban a tal lugar y empezábamos a dar nuestro punto de vista, y créame que fue problemático. ¿Por qué? Porque hay personas que no entienden, hay personas que, como nos ha explicado nuestro rabino, ¿verdad?, que van por otro camino diferente a lo que nosotros sabemos. Y pues sí, nos han rechazado. Pero entonces uno dice, como consagrado al Eterno, y algo que he aprendido mucho, uno lejos de sentirse mal, uno lejos de sentirse desanimado, uno se pone a pensar, ¿qué aprendo yo de esto? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo sacar yo de esto? Entonces uno empieza a ver las cosas de otra perspectiva, porque a uno no es al que están rechazando, al que están rechazando es al Eterno. Debe de sacar uno lo bueno de esas situaciones. A veces, hermanos, tenemos problemas. ¿Quién no los ha tenido? ¿Quién no los tiene? Como decían ahorita, ¿verdad? Nadie sabe lo que pesa el costal más que el que lo carga. Y claro, nos empezamos a desanimar. Claro que empiezan a entrar las dudas. Pero vuelvo a repetir, si nos ponemos a pensar, ¿qué voy a aprender de esto, Señor? ¿Por qué me está pasando esto?
¿Qué es lo que me quieres enseñar? Nos empieza a dar el Eterno un raciocinio para ver las cosas. Claro, no es, tal vez a nosotros mismos nos cerramos entendimiento por el momento de dolor o por el momento de problemas que estemos pasando, y podemos cerrar el entendimiento, pero cuando nos doblegamos, pero cuando volteamos para arriba, empezamos a darnos cuenta que es un sacrificio más que debemos de hacer para el Eterno. En esta parashá también, hermanos, viene lo de Nadab y Abiú. Dice la palabra que ofrecieron fuego extraño al Eterno. Nosotros, como consagrados, como santos, como apartados del Eterno, tenemos que tener mucho cuidado. Debemos de cuidarnos, igual que ellos, de ofrecer fuego extraño al Eterno. Les vuelvo a decir, a veces los problemas nos llevan a un tal grado de desanimarnos, que sin darnos cuenta nos empezamos a alejar, que sin darnos cuenta nos empezamos a retirar, dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, empezamos a retirarnos y no nos damos cuenta. Miren, el camino a la salvación, yo lo veo como este ejemplo, una bajada a desnivel, que usted va caminando y voltea, y no, pues mira todo bien, una bajada, que no esté tan empinada, sigue caminando y sigue volteando y usted sigue viendo en la misma distancia las cosas de atrás. Llega un momento que ya no voltea, y ya cuando se da cuenta usted ya está abajo, y ya no ve nada atrás. Nosotros, como consagrados al Eterno, más que nada, debemos de cuidar nuestra salvación. No es fácil, hermanos, no es fácil. Aún nosotros como hijos del Señor nos equivocamos, aún yo me sigo equivocando, pero para eso tenemos al intermediario, para eso tenemos al sumo sacerdote, que es el que intercede por nosotros. Para eso tenemos a Él, que es el que va a dar la cara por nosotros. Como le comento, no es fácil, nos equivocamos. Yo me he equivocado y me sigo equivocando. Pero yo le digo una cosa, hermanos, si no fuera por esos errores u horrores, como usted quiera llamarle, que yo cometí en el pasado y sigo cometiendo, no estaría aquí. Si no fuera por todas esas situaciones, usted no estaría ahí donde está sentado. Gracias a eso, gracias a esos problemas, gracias a esas circunstancias, es cuando el Eterno hace que volteemos a verlo. Es cuando en verdad nos damos cuenta que vale la pena el sacrificio de esta carne. Es cuando nos damos cuenta que vale la pena dejar todo lo malo atrás. Es cuando nos damos cuenta que no somos nada sin la misericordia del Eterno. Dice la Biblia que Él echa nuestros pecados a la fondo de la mar. Pero hay que no hacerle al buzo, hermanos, para ir por ellos. Hay que no hacerle al buzo para ir por esos pecados otra vez, porque eso es fuego extraño al Eterno. Debemos de tener también, hermanos, mucha obediencia para cuidar nuestra salvación. Las cosas del Eterno no son cualquier cosa, se merecen reverencia, se merecen respeto, se merecen temor, se merecen amor. No es fácil, yo ya se los he comentado, estar aquí. Este es un lugar de respeto, este es un lugar de reverencia. Yo estoy ahorita agradecido con el Eterno por permitirme estar aquí, porque créanme, este lugar infunde miedo, pero no miedo de que hay, no, porque si usted está en las cosas de Dios, usted me entenderá a qué me refiero. Para estar parado aquí se requiere varias cosas, hermanos, no es cualquier cosa.
Por eso, en lo personal, ¿verdad? Hay que cuidar la salvación, porque no sabemos algún día que se nos pida algo para el Señor y vayamos a tener o vayamos a caer en querer darle al Señor un fuego extraño. Yo me hago esta pregunta y como le digo, el mensaje primero que nada para que pueda fluir debe ser primero para uno. Al estar haciendo yo este mensaje, créame que me sacudió de pies a cabeza. Yo me hice esta pregunta, ¿en verdad estaré tratando de obedecer al Eterno o estoy aparentando obedecer al Eterno? A veces nos confundimos, hermano, como le digo, no es fácil. Tenemos muchos problemas y a veces confundimos, pero les voy a repetir, ahí está el Eterno. Tocando el tema ahorita de la mamá de la hermanita que falleció, a mí en el 2020 falleció mi padre y mi hermana de lo mismo, 6 meses de diferencia, y créanme, es algo fuerte, es algo muy duro, es algo muy, solamente el que lo pasa lo puede explicar. Entonces, por lo mismo este mensaje. A veces nos desanimamos, créanme. Nuestro entendimiento se cierra por el mismo dolor, por lo que está pasando uno. Pero es nomás cuestión de reaccionar y decirle al Eterno, ¿qué está pasando, Señor? Y el Señor es el que nos abre la mente y nos empieza a dar esa paz y nos empieza a dar ese raciocinio. Y es cuando empezamos a despertar, es cuando decimos, Señor, perdóname, Señor, me estaba equivocando, los problemas me estaban acongojando. Y es cuando empieza uno a decir, tal vez algún día tú me vas a explicar, pero gracias por dármelo, gracias por dejármelo, decía el rabino, gracias por dejármelo tantos años que lo disfruté. Gracias por dejármela tantos años que lo disfruté. Tuvimos la dicha de que estuvieran con nosotros. Y como le digo, hermano, son problemas que no van a terminar. Esta es una lucha diaria de nosotros. Va a ser una lucha diaria, que si no va a pasar esto, rato va a pasar otro. Si no va a pasar otra cosa, va a pasar otra peor. Pero por eso la Biblia nos muestra que aún así, como Aarón, que perdió a sus 2 hijos, y en un segundo, él no se dejó llevar por el dolor, ni por el desánimo. Él no se dejó llevar por el coraje. Él no se dejó llevar por ningún sentimiento en contra del Eterno. Al contrario, él agachó la cabeza. Señor, tú das, tú quitas. Nosotros debemos de estar agradecidos de que estamos aquí, de que su misericordia de Él hacia nosotros es grande. Porque ¿dónde estuviéramos nosotros ahorita, hermanos? ¿Dónde estuviera yo ahorita si no fuera por la misericordia de Él? Muchos hemos prometido y jurado o hemos hecho un pacto ante Él. ¿Lo estaremos cumpliendo? No es fácil. Es una lucha diaria, como les digo. Vamos a leer, por favor, Hebreos 10, 26 al 30. Jesucristo, el Eterno, el Mesías, Él murió por nosotros. Él entregó su vida por nosotros para que nosotros viviéramos. Él fue la expiación por nuestros pecados. ¿Alguien que lo tenga? Adelante, hermano. Hebreos
10:26 al 30, hermano. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y pusiere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue sacrificado, le hiciere afrenta el Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hasta ahí, hermano. Como usted se da cuenta, el Mesías murió una sola vez por nosotros para perdón de nuestros pecados. Yo caigo, el Señor me levanta. Puedo volver a caer, el Señor me va a levantar. Pero lo que me corresponde a mí es no volver a hacerlo, porque ya no va a haber otro sacrificio por mí. Ya no va a haber quien interceda por mí. Esto es cosa seria, esto es algo que debemos de tomar con seriedad. El Señor dice: 7 veces te caes. Pero no se trata de estarnos cayendo y levantando a cada rato, hermanos. Se trata de hacer lo que a Él le place, lo que a Él le gusta. O le estamos dando al Eterno un sacrificio con olor grato a Él, o le estamos dando puros dolores de cabeza. Vamos a leer por último, hermanos, Hebreos 12, 28 y 29. Así que, recibiendo de nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándolo con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué nos gustaría? Que el Eterno consuma con su fuego nuestra ofrenda a olor grato que usted le da, su sacrificio, o un fuego consumidor como el que le pasó a Nadab y a Abiú. ¿Qué queremos nosotros? Que nuestros sacrificios, que nuestro sacrificio, que nuestra ofrenda que damos para el Eterno esté en un altar ardiente, o que sea nomás un montón de sacrificios en un altar frío y apagado. El Mesías, su expiación, su sacrificio por nosotros, merece de nosotros un sacrificio, pero un sacrificio con olor agradable hacia Él. ¿Se imagina? Toda esa gente cuando Nadab y Abiú fueron consumidos, era muchísima gente, era muchísima. Lógico que a lo mejor los de Amero atrás no vieron, lógico, pero se fue corriendo la voz. Yo me imagino que se fue corriendo la voz, y acaba de pasar esto, acaba de pasar esto. Imagínense toda esa gente de atrás que a lo mejor andaba distraída, que a lo mejor andaba en otros asuntos. Cuando les llegó la noticia de eso, imagínense cuál fue su reacción. Si a ellos, que estaban ahí, cerquitas del Eterno, lo que les pasó, ¿qué nos esperará a nosotros? Yo me imagino que muchos de ellos hasta por miedo seguían al Eterno, no por convicción. Que esto no nos suceda a nosotros. El Señor dice su palabra que debemos tenerle temor, pero como les digo, no, nosotros no debemos tener temor de tener miedo, sino de respeto, de reverencia. Nosotros sabemos lo que Él ha hecho por nosotros, nosotros sabemos lo que Él ha transformado en nuestras vidas. Qué mejor agradecimiento de seguirle, de obedecerle,
de agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros, con un sacrificio agradable, olor grato a su presencia, que se eleve y que usted diga: gracias, Señor, esto es poco, esto es nada de lo que yo estoy sacrificando por todo lo que has hecho en mi vida. No una vez, varias veces en mi persona. ¿Por qué no estar agradecido? Al contrario, ¿quién soy yo? No me alcanzan las palabras y nunca me van a alcanzar, nunca me va a alcanzar el agradecimiento hacia Él. Si por mí fuera, como les dije ahorita en tono de broma, yo me sacrificaba mi cuerpo a Él. Pero Él no quiere eso, Él quiere hechos de nosotros. Él quiere que nosotros les demostramos día con día de qué estamos hechos, porque somos hijos de Él. Que a pesar de las luchas, de los problemas, nosotros podemos salir adelante con la ayuda de Él y sobre todo con el intercesor que Él mandó, el Mesías, Yeshua, que sin Él no somos nada, nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, hermanos, pues más que nada, como les comenté, estar dispuestos a Él, estar dispuestos y con gratitud, y tomar, como Él nos dice, todo lo bueno, y aprender y leer sus escrituras, porque esta es la base de que para que nosotros podamos sobrevivir ante la adversidad. Eso es lo que nos pide Él. Él quiere hechos, hermanos. Pues es todo, hermanos. Dios los bendiga. Gracias.